¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? Todo muy bien. Bueno, a ver, ¿qué información tenés? Primero, reacción de los mercados y después del presidente de la Nación. ¿Cómo lo vivió? Bueno, a ver, fue un día eufórico en realidad porque ni el mercado claramente no apostaba a esta elección. Yo creo que el gobierno tampoco apostaba a tener esta elección y entonces el resultado es lo que terminás viendo. Resultado político primero, reacción positiva de los mercados después. Fíjate, tres datos claves que me parece que tenés que tener en cuenta. Los ADRs, los vas a escuchar hablar, los vas a escuchar hablar ahora mucho tiempo. ¿Qué son los ADRs? Claro. Bueno, más allá de esa sigla, que es una sigla en inglés, en realidad lo que representa son las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Es para un grupo privilegiado. Lo vas a escuchar mucho. ¿Sabes por qué? Porque es un día inédito hoy. Hasta inédito? 48% subieron las acciones, los ADRs. ¿Cómo no me avisaste, Horacio? Yo como hubiera comprado. No sé ni lo que es un ADR, pero hubiera comprado. Lo podés comprar, lo podés comprar. No, ya subió 48, ¿cuánto más va a subir? ¿no vas a apostar por el mercado este? Bueno, te cuento. Mirá, otro para tener en cuenta. Sí. El riesgo país. Volvió a hacer funcionar el riesgo país. ¿Te acordás que 2001, nos hace recordar 2001, donde el riesgo país subía todo el tiempo? En los últimos tiempos el riesgo país empezó a subir. Sí. Bueno, hoy se quedó por el piso el riesgo país comparado con lo que veníamos. ¿En cuánto quedó? Sigue siendo alto, alrededor de 700 puntos básicos. Bueno, bien, sí. Pero ¿qué quiere decir el riesgo país? Es lo que tiene que pagar un bono argentino, es decir, la Argentina, para pagarle a los inversores que compran bonos, le paga un estado superador, un porcentaje superador a lo que vale, por ejemplo, un bono o lo que paga un bono del Tesoro americano. Ese es el riesgo país. ¿Cuánto riesgo tenés por encima de los bonos americanos? En este caso, 700 puntos básicos, que es básicamente un porcentaje que todavía no es, digamos, totalmente confiable, pero hace que la Argentina sea un país por lo menos encaminado en cuanto al pago de la deuda. ¿Por qué te digo esto? Porque con un riesgo país de 1000 y pico de puntos como tenía la Argentina, imposible, ¿no? Lo que te está diciendo es que hay riesgo de default. Claro. Ahora, esa es la traducción que hacen los mercados. Esa es la traducción que hacen los mercados. Claro. Por eso empiezan a vender bonos. Cuando hay mayor oferta, obviamente el bono se cae y por lo tanto lo que sube es el riesgo país. Imagínate que esto es como un sub y baja. Claro. Si sube el riesgo país es porque los bonos caen. Cuando el riesgo país baja es porque los bonos subieron. Hoy los bonos subieron hasta 24%. No, ¿cómo no me dijiste? Bonos de la deuda soberana argentina, inédito también. Y te digo, es la vez que más subieron del gobierno de Milei. Y si analizamos un poco más, te digo que en la última década no hubo un aumento en un día tan grande. Epa, lo quiero sumar, ¿te parece? Lo sumamos un amigo, a Ignacio Olivera Dol. ¿Te parece, Horacio? Lo sumamos a esta charla muy interesante de política, de economía. Se vienen los cambios en el gabinete, hay señales a los mercados, se viene un gran pacto y se viene la proyección de lo que fue el pacto de mayo en reformas concretas. Vamos a hablar con Ignacio Olivera Dol. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes. Un gusto como siempre hablar con vos. Bueno, acá estábamos con Horacio, los mercados, una jornada inédita. ¿Tiene que ver con lo que pasó estrictamente ayer o también crees con esto que decía de la posibilidad de sacar un pacto de mayo o reformas concretas? El presidente hoy habló de reforma laboral, reforma previsional, tal vez reforma tributaria. ¿También tiene que ver con el futuro inmediato, el mediano plazo? Bueno, es la reacción a un escenario que se habían trazado que era muy pesimista. Creo que si hay algo para notar es que los mercados estaban mucho más pesimistas, incluso que las encuestas esta vez se habían desacoplado de estas expectativas que iban trazando las encuestas, que no eran muy buenas para las elecciones, pero incluso así los mercados estaban todavía mucho más pesimistas y lo que estamos viviendo ahora es la reversión de esas expectativas, como si fuera el efecto que vimos en agosto de 2019, pero justamente de manera inversa, ¿no? O sea, lo mismo que pasó con un sesgo pesimista en agosto de 2019, estamos viendo con un sesgo optimista en estos momentos, justamente porque las expectativas estaban tan alejadas de lo que terminaron dando los resultados electorales que el impacto en precios es muy fuerte. Y un poco con lo que describían recién, vimos, creo que la mejor noticia del día es la
la caída en el riesgo país, ¿no? De 400 puntos en solo un día. Eso la verdad que fue sorprendente y puede allanarle el camino a la Argentina al financiamiento en el exterior con alguna mejora más en los próximos días o en las próximas semanas. Sí. Y como dato, quizá todavía, como para seguir de cerca, está el tipo de cambio, que si querés después Sí, se lo hablamos desplomó, un poco. ¿no? No, se desplomó. Pero No, pero mira, sí. Nacho, A acá ver. hay un tema, porque se desplomó, pero es la pieza todavía que falta, como decía hoy un trader, la pieza que falta en el rompecabezas. Porque si bien hay mucho entusiasmo, todavía existe la sensación de que el tipo de cambio de equilibrio está un poco por encima de lo que habíamos visto en las últimas semanas, ¿no? La Argentina, si bien ahora está en un escenario mucho más prometedor, el tipo de cambio de equilibrio que cierra las cuentas de Argentina con la foto actual puede ser un poco más alto, y eso se está notando un poco en el mercado. Hoy bajó cerca de un 10% el tipo de cambio, pero empezó a rebotar y la baja quedó en 4% nomás, ¿no? Claro. Se está Nacho, notando en el mercado que la falta de oferta, incluso con el buen escenario, claro. el buen impacto de las elecciones, todavía persiste, ¿no? En el Claro, o mercado. sea, la cotización del dólar no va de la mano de lo que está pasando en los mercados con los bonos, los ADR, lo que decía, lo que nos contaba Horacio. Ya voy con Horacio, pero te quiero consultar. A ver, el viernes comprar un ADR de una empresa en Nueva York era una utopía, ¿no? Corríjame, yo no hubiera dicho nunca que la Libertad Avanza ganaba en Provincia de Buenos Aires, y cubro política hace muchísimos años y no en ningún escenario me lo daban ganando en Provincia de Buenos Aires. Si invertías eras muy arriesgado. O sea, Esa es la estabas realidad. timbiando. Si yo Sí, invertía claro. el viernes, estaba timbiando. Y sí. Claro. Y sí. Ahora, ¿qué se puede ver en los próximos días, Nacho? Bueno, vamos a estar siguiendo ¿Gente como muy de yo cerca. yendo detrás y comprando ahora? ¿O gente esperando un poquito? Mirá, lo más importante, de nuevo, me parece que tiene que ver con el tipo de cambio. Vamos a estar todos esperando el momento en el que el Tesoro argentino salga a comprar dólares, porque se va a mostrar como uno de los jugadores en el mercado que va a estar demandando dólares en un momento en el que todavía no aparecen. Pensemos que en las últimas semanas la Argentina adelantó una cantidad de dólares que en general se ve en esta época del año, ¿no? Unos 7.000 millones de dólares del agro se adelantaron, con lo cual los próximos meses la Argentina tiene que sobrevivir con una oferta de dólares que todavía a este tipo de cambio sigue siendo escasa. Y el otro tema muy importante que está preocupando todavía en el mercado es el mercado en pesos. Todavía las tasas de interés siguen muy altas y los bancos tienen que resolver esto. Muchas empresas tienen que resolver problemas de liquidez más allá de las buenas noticias que tuvimos en las elecciones. Entonces me parece que buena parte de lo que esté mirando el mercado se va a jugar por el lado del mundo pesos también, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando con las tasas de interés? Claro. Horacio, a ver, ¿cómo se viene el vínculo entre el gobierno y las empresas, de los empresarios argentinos? Ya sabemos lo que está pasando con el exterior, ya sabemos el vínculo, pero bueno, vimos un Federico Sturzenegger muy crítico de los empresarios en IDEA, en el coloquio, mandando algún mensaje diciendo, bueno, ustedes les pedimos que colaboren con el tema de la reforma laboral. ¿Cómo se viene ese vínculo? ¿Cómo te lo imaginás? Bueno, a ver, hay dos cuestiones que las empresas, más allá del tipo de cambio, que sobre todo el sector industrial lo está reclamando, un tipo de cambio, como bien decía Nacho, que tiene que ser un poco más alto del actual y sobre todo el de hoy, ¿no? Que cayó, pero esa es la posición de los industriales, porque dice que, bueno, equilibrame la cancha, yo compito, pero con este tipo de cambio me dejás bastante afuera. Claro. Eso es una parte, digamos, si le hablas a ese sector va a reclamar un tipo de cambio más alto. Pero en líneas generales, lo que reclama ese sector y todo el empresariado en general, básicamente está atado a la reforma laboral y a la reforma tributaria. Dos cuestiones que el gobierno de Javier Milei las tiene en la cabeza, las quiere aplicar, pero para aplicarlas necesitaba tener mayor poder en el Congreso. Por eso siempre decía Javier Milei que esa era la segunda parte de su gobierno. Ahora, bueno, con un Congreso más favorable hay que ver si las aplica, y eso de alguna manera
compensaría una parte importante del reclamo empresario. Hasta ahí todo bien. Lo otro después es economía. Creo que lo que nos tenemos que centrar acá también es que no te olvides que hace apenas 15 días hablábamos en este mismo programa que lo que había pasado con las reservas era realmente preocupante, que la Argentina había tenido que vender muchísimas reservas en un día y que había tenido que ser rescatada por Estados Unidos. Creo que lo que no tiene que pasar, volver a pasar, es eso. Y ahí está la posición del gobierno. Si va a comprar reservas con un dólar un poco más barato o si directamente, bueno, va a dejar pasar el tiempo y esperar, por ejemplo, la buena cosecha de trigo, más allá del adelanto que ya hizo el campo. Gracias, Nacho Liberador. Gracias, Ignacio, por este ratito. Como siempre, un lujo hablar con vos. Un gustazo.